amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el capítulo de hoy retomamos un poco la historia mundial, que la tenemos un poco olvidada. Vamos a tratar sobre la baja Edad Media, en realidad lo que se conoce como la Edad Media clásica, que da lugar el paso al camino de la modernidad que tanto nos ha influido. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, comentario y o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Y es así que al fin llegamos al video número 50. No podíamos terminar el año sin llegar a este número 50 videos de historia. Espero que hasta aquí les haya gustado. El año que viene comenzaremos con más. Y si bien muchas de las cosas y planes que quisimos hacer no pudimos hacerlo este año por distintos motivos, el año que viene retomaremos y avanzaremos con esto, con esta intención de tratar de no dar la historia absoluta. Esto no es la historia absoluta, esta es la historia desconocida, es el debate, es la discusión. No es la verdad absoluta, es una verdad cruzada con otras verdades que buscamos tratar de compartir, sin ponernos en el lugar del que se las sabe todas, porque no es así. La idea es tratar de conocer entre todos, por eso leo mucho los comentarios. A veces estoy de acuerdo, a veces no, no tenemos por qué estarlo, no es esa la cuestión. La historia es algo que de alguna manera se entroniza y se constituye lo sucedido y la explicación que buscamos darle entre todos. Como sea, hoy vamos a avanzar en la historia de Europa, y alguno me va a decir, pero che, ¿por qué no seguís con la historia argentina que tiene tantas visualizaciones y tantos likes? Porque no es esa la cuestión, y porque la Edad Media, sobre todo el periodo que vamos a tratar de entender, es la que construyó la línea de pensamiento de los conquistadores que vinieron a América. Así que si queremos entender la historia no solamente militar, sino ideológica y general de América, hay que ir a lo que sucedía en la Europa medieval y en la entrada de lo que es el Renacimiento y la modernidad. Así que amigos, lo que va a venir a partir de ahora, vamos a llegar al pensamiento de Maquiavelo, vamos a entrar en el pensamiento militar de Napoleón, de Clausewitz, llegar a la Primera Guerra Mundial. Vamos a tratar de analizar las formas de hacer la guerra, no solamente locales, sino en el mundo, por lo menos occidental. También le vamos a dedicar en su momento algún tiempo al pensamiento oriental, el arte de la guerra, por ejemplo, de Sun Tzu. Vamos a tratar de analizar todo. Pero eso será el año que viene, entraremos en más biografías. Hace rato que no hacemos biografías, pero bueno, hoy cerramos el año, este es el último video de este año 2024 de la tercera temporada, aunque la primera empezó muy hacia el final de ese 2022 con el cual comenzamos este viaje. Pero como sea, vamos a iniciar esta última etapa de este periodo y de esta temporada. Y como quien no quiere la cosa, voy a retomar una vieja costumbre que he tenido en varios videos, sobre todo en los del comienzo, de dar la bibliografía, que dicho sea paso va a estar como siempre en la descripción para que puedan ver de dónde surgen estas ideas. No estoy inventando, esto no es una apreciación propia y única mía que se me ocurre, que baja desde el cielo y que se me ocurre que hay que decir. No, la realidad es que trabajo sobre distintos videos de distintos estudiosos, y en este caso uno de los trabajos que voy a utilizar es sobre las técnicas bélicas del mundo medieval para entender este periodo. Esto es de varios autores o autores varios, como se dice. También uso Historia de la Guerra de Tim Nedward, que es muy bueno. Voy a poner igual las imágenes. Otros que voy a utilizar, por ejemplo, son estos del Osprey Military, que es excelente. Guerras de asedio en la Edad Media, los caballeros en los torneos. En ambos casos creo que en ambos casos son escritos por Christopher Graves, un especialista en ese sentido. Tenía por ahí también el libro que no sé dónde lo habré dejado, porque como verán no estoy en mi lugar
común de trabajo. Me traje lo que pude encontrar en el momento, pero bueno, también está el libro de Alex Bellamy, Guerras Justas. Ese es excelente, lo voy a poner acá, que trata sobre las causas justas a lo largo de la historia, el jus in bellum y el jus ad bellum o ad bello, que es no solamente las causas justas, sino las reglas de la guerra. Ya voy a hacer en algún momento algún video específico sobre estos libros porque son excelentes. También Historia de la guerra, me estoy acordando de David Murphy, o de Geoffrey Parker, el libro que es excelente. Bueno, Geoffrey Parker, Jeremy Black son grosos de la historia militar, pero Geoffrey Parker tiene Historia de la guerra. Uno que no traje, pero lo que está muy bueno, yo lo tengo en PDF, es el libro que creo para mí es el mejor historiador militar en la Argentina en la actualidad, de Jorge Ariel Vigo, Fuego y Maniobra. También lo voy a utilizar. Voy a tomarme, otra cosa, el atrevimiento de citarme a mí mismo. Este es mi libro, este es el libro de Fernando Claudio Torres, Guerras y Estados. Bueno, en este libro yo trato específicamente o escribo específicamente del pasaje de la Edad Media, de las formas de hacer la guerra en la Edad Media a la modernidad y cómo esto influye en la construcción de los estados modernos. Así que permítanme ubicar ahí un poquito mi cuerpito entre medio de los grosos, siendo yo liga menor, pero bueno, hay que vender también. Bueno, lo cierto es que toda esta bibliografía, más la que está condensada abajo, que también está citada, va a ser utilizada en este capítulo. Bien, y en este capítulo lo primero que podríamos decir de la Edad Media, bueno, yo ya había hablado en videos anteriores. Hay un video que se lo voy a poner, como siempre digo, para que ustedes lo puedan ver, el link, y si no, entren a la saga de Historia Militar Mundial o Historia Mundial, ahora no me acuerdo cómo está, pero ya lo pongo acá abajo para que lo tengan. Bueno, hay uno que es específico de cómo se pasa de la antigüedad a la Edad Media, o cómo comienza la Edad Media, y el capítulo anterior a esta saga, que es el capítulo 38, habla de la Alta Edad Media. Bueno, lo primero hay que decir es que la Edad Media en sí es una construcción caprichosa de los historiadores y de los pensadores de cierta época hacia atrás, sobre todo del siglo XIX y XVIII, en donde decían o sostenían que la Edad Media era justamente un periodo intermedio entre dos edades fuertes, la antigua y la moderna, algo totalmente errado, porque reduce a 1000 años, a a un estadio intermedio, a una especie de edad puente entre estas dos edades. Gran error, y también lo junta como si fuera todo igual, homogéneo, y no lo fue. Ya dije en su momento que la Edad Media puede ser dividida en dos periodos o en muchos más, pero principalmente yo lo tomo al menos de esta manera, en lo que sería la Alta Edad Media, que muchos la llaman antigüedad tardía porque tiene más de la edad antigua que de la Edad Media en cuanto a la idea que nosotros tenemos en nuestro imaginario. Esta comienza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 de nuestra era o después de Cristo, como quieran, y llegaría aproximadamente al año 1000. Le seguiría la Baja Edad Media o Edad Media clásica, porque es la que nosotros tenemos en nuestra cabeza de los castillos medievales, de los caballeros en blanca armadura, el arnés blanco, ¿sí?, reluciente en los torneos. Bueno, esa es la Edad Media clásica, la Baja Edad Media, que comenzaría en el año 1000 aproximadamente y llegaría hasta el 1453 para algunos historiadores, en este caso para mí, y para otros en el 1492. En el caso primero, 1453 con la caída de Constantinopla, que a mí me parece más lógico si comenzó la Edad Media con la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente, que termine con el Imperio Romano de Oriente. Pero bueno, cada maestro con su librito. Para otros sería el descubrimiento de América, esa fecha tan discutible, pero bueno, en todo caso, sin entrar mucho en detalles, lo interesante es que esta Baja Edad Media tiene una característica que se diferencia enormemente del periodo anterior, y esto es que lo que caracteriza este periodo es el nacimiento y desarrollo del feudalismo.
Y acá entramos en toda una discusión historiográfica porque como dije hace un ratito, cada maestro con su librito, y en esto va a depender el tipo de análisis que hagamos del feudalismo, la mirada o la idea que se quiera transmitir. Yo decía al comienzo de que acá lo que se busca es tratar de arribar una verdad, por eso tratamos de mostrar, sin ser los adalid, sin ser yo el adalid de la objetividad, porque no lo soy, nadie es objetivo, todos somos subjetivos. Lo cierto es que trato de poner todas las explicaciones que puedan para tratar de alejarme un poco de la cuestión y que ustedes tomen sus propias miradas de lo que puedan ver acá, amén de que yo puedo dar la mía. Está claro que yo también tengo el derecho de dar mi forma de observar esto. Pero en este caso, en la Edad Media, hay toda una discusión que tiene que ver con distintas corrientes historiográficas, es decir, miradas respecto de lo sucedido. Y lo más clásico es la división entre la historiografía de índole liberal y la historiografía de índole marxista. Desde la mirada liberal, de la historiografía liberal, el feudalismo sería un sistema que está, digamos, que pasa de la edad antigua a el sistema feudal por los cambios que se dan a través del tiempo, y principalmente el motor histórico del liberalismo es las leyes del mercado, ¿sí? Oferta y demanda. Para reducirlo rápidamente, ya la esclavitud, que fue el sistema anterior, bueno, no rendía, ya no era redituable. Es más, hacia la primera mitad de la Edad Media ya casi no, había muy pocos esclavos, eran casi todos hombres libres. Estoy hablando del 900 después de Cristo aproximadamente, muchos campesinos alodiales. El mercado de tierra está en su auge, ¿sí? Y esto va a ir cambiando hasta formar el sistema feudal. Es decir, que las transformaciones se dan por las leyes del mercado. Mientras que en el caso de la historiografía, diría yo, marxista, la cosa es distinta. ¿Y por qué es distinta? Porque para los historiadores marxistas, lo que hay que observar para entender a la historia, el motor histórico, es la lucha de clases, no las leyes del mercado. Lo que cambia los periodos, lo que transforma, no es el sistema, sino el modo de producir. Para el sistema es una forma de adecuación de la sociedad en donde se vende, se compra, ¿sí? Según la oferta y la demanda. Mientras que para los historiadores marxistas la cosa es un poco más compleja, porque la mirada liberal oculta las diferencias de clase, dicen los marxistas. Entonces acá lo que no se está viendo es la explotación de una clase por la otra. Una clase explota a otra. En la edad antigua, sobre todo greco-latina, la explotación está dada por los amos sobre las grandes masas de esclavos, que eran realmente gigantescas. Tanto griegos como romanos basaban en gran medida su economía en la explotación de estos esclavos, que, bueno, en el caso del Imperio Romano fueron grandes cantidades, y esto va a cambiar en lo que se conoce como el modo de producción feudal, porque acá ya la esclavitud deja de ser redituable, justamente lo demuestran también los liberales, y lentamente lo que se va a hacer es la explotación de los campesinos libres, esclavos que ascienden a campesino libre y campesinos libres que descienden, en realidad no a campesinos libres, desciende el campesino libre a siervo y el esclavo asciende a siervo, ¿sí? En ambos casos se encuentran dentro de una sola clase social, que son los siervos de la gleba. De esta manera, tanto una como otra explican la forma en que se empieza a dar, tanto económica y socialmente, un nuevo sistema, un nuevo orden, un modo de producción y de explotación, que es el feudal, y que va a recorrer todo este periodo aproximadamente desde el año 1000, ya voy a explicar por qué se dice que es del año 1000, pero que va a dar un momento de crecimiento de la edad oscura que se había producido con la caída del Imperio Romano. Piensen ustedes el 476, la invasión de los pueblos bárbaros, si no vean el capítulo 38, el video 38 de esta saga, en donde se destruye o se termina de aniquilar las bases de lo que sería el Imperio Romano, y surgen con un retroceso cultural
bastante notorio. Solamente los monjes, la iglesia es la que de alguna manera va a tener el monopolio de la palabra. Piensen que el mismo Carlomagno era analfabeto hasta los últimos años que aprendió a leer y escribir, era el emperador, digamos que era una época bastante especial. Pero lo cierto es que con este renacer que se va a dar en el periodo feudal, con ciertos inventos que se van a utilizar de formas de producción, el barbecho trienal que va a mejorar la productividad de la tierra, el uso del arado, de hierro, los arados tirados por colleras en los bueyes, que mejora la tracción y la roturación de nuevas tierras, que permite un crecimiento económico que hace que se siente las bases hacia el 1300, 1400 de lo que va a ser lentamente el nuevo sistema que empieza a vislumbrarse lentamente, que va a ser el primer periodo del capitalismo, que es el capitalismo mercantil, en el periodo del Renacimiento, que ya lo veremos en algún otro video. Pero como sea, estas dos formas de pensar, tanto la liberal como la marxista, dan todo un contexto que nos permite a nosotros entender mejor este periodo. Pero sea de uno, sea de otro, lo cierto es que el mundo va a cambiar a partir del año 1000. Hay un trabajo que analiza esto muy bueno, hay varios, pero yo en mi memoria se me viene el libro de Guy Bois, un investigador francés, ya tiene varios años este libro, que es La Revolución del año 1000, un librazo muy recomendable que demuestra con un trabajo sobre una fuente extraordinaria que es el Cartulario de Cluny el pasaje del sistema o modo de producción antiguo esclavista al modo de producción o sistema feudal. Dice Guy Bois que, bueno, es difícil encontrar una fuente escrita en una época que es la Edad Oscura, con el retroceso de la palabra, y para eso Guy Bois lo que hace es localizar una fuente extraordinaria en el centro de Francia, en realidad más que el centro, en la parte central, pero del lado de la frontera con Alemania y con Suiza, en lo que es el Mâconnais, cerca de lo que sería la famosa abadía de Cluny. Bueno, en Cluny se encuentra un grupo de monjes, ¿sí? Que, bueno, justamente en esa época eran los que escribían, y sus abades registraban, el abad creo que era Odón, uno de ellos, hay varios, registra lo que sucede alrededor. Y es interesante porque estos monjes dejan testimonio de lo que sucede y comentan que, bueno, la sociedad para el 950, pónganle, estaba dividida en tres grupos sociales: los hombres libres, hombres y mujeres, pero al principio se hablaba de hombres, es muy machirulo, pero es así, que eran toda la mayoría de la población. Esta es una época en donde hay una enorme cantidad de campesinos libres, los campesinos alodiales, pero distintas clases sociales, guerreros, nobles y demás, pero hombres libres, el clero, que eran los que rezaban, obviamente, y una franja pequeña, menor, que eran los esclavos, que eran muy pocos. Esa división entre hombres libres, clero y esclavos es una división de tipo antigua. Sí, es más de tipo antigua. Piensa en la época de Vikingos, la serie, donde sí se tomaban prisioneros, pero había muchos hombres libres, campesinos, ¿sí? El mismo Ragnar Lothbrok, o como Corno se diga, en la serie al menos aparece como un campesino que empieza a ascender, ¿sí? Imagínense. Bueno, esto en parte de Europa era así. No todas, pero no es tan homogéneo. ¿Qué pasa? Hacia el 1050 aproximadamente, otro abad, creo que es Odilon, no me acuerdo ahora, pero no importa, no es el caso, también registra, como entre 50 y 100 años después, una realidad social distinta. ¿Qué es lo que dice este abad? Bueno, lo que dice es que lo que se está dando es un tipo de sociedad distinta. Hubo muchos cambios que tienen que ver con los ataques de los vikingos, con distintos movimientos sociales, con apropiación de territorio. Lo cierto es que cuando él escribe ya habla de tres órdenes como el anterior, pero en este caso son los nobles, el clero y los campesinos o siervos de la gleba. Y uno dice, pero pará, eso ya es bien feudal.
¿Qué pasó con los esclavos? Bueno, lo que dice, algo que yo comenté, es que, no lo dice, pero uno puede hacer un análisis, es que los pocos esclavos ya no eran redituables, entonces son ascendidos a siervos. Y los campesinos que empiezan a sumirse bajo el nuevo orden, en donde se de alguna manera subordinan a los nuevos señores locales, feudales, ya voy a explicar por qué, también bajan a la categoría de campesinos o siervos de la gleba, y vamos a ver que tenemos un sector en donde tenemos los campesinos que bajaron y los esclavos que subieron a la servidumbre en ambos casos. ¿Sí? Obviamente que no son lo mismo, porque no todos los siervos de la gleba eran igual. Tiene que ver justamente con la cantidad de tiempo que van a trabajar en el feudo, ya voy a explicar. Pero pónganse, el que era de esclavo, que ascendió, era esclavo, mejoró su situación, logró su libertad, puede casarse con otra ex esclava, es decir que eso antes no se podía, sus hijos son propios, pero deben trabajar de la semana, supónganse 4 días en las tierras del señor y los otros 3 en su propia tierra. Mientras que los campesinos que bajaron de categoría es distinto, porque sí, también trabajan en la tierra del señor, pero de los 7 días trabajan 1 o 2, el resto lo pueden trabajar en sus tierras, por lo tanto pueden tener más tierras, ser más productivos que los que ascendieron. Como sea, lo que estamos hablando es un periodo. ¿Por qué dice Guibois que es una revolución? Porque en un término de pocos años hay un cambio absoluto de un periodo o de un modelo económico a otro. Y esto es revolucionario. Obviamente que no está de acuerdo con la idea de revolución como cambio inmediato, veloz. ¿Sí? Acá dice que es dura algunas décadas este cambio. Pero lo interesante es cómo ya en la escritura de los abades se ve la forma antigua en el 950 y la forma medieval en el 1050, por ejemplo. De esta manera entonces tenemos una gran base en esta sociedad piramidal que está constituida por los siervos que están subordinados a los señores feudales, y esto nos lleva a decir, bueno, quién era el señor feudal y principalmente qué era el feudo. El feudo era una porción enorme de tierra de esos tiempos que estaba subordinada a un señor, ¿sí?, que había recibido estas tierras un poco por parte de los campesinos que se subordinaron para protegerse, porque no tenían armas para protegerse ante los enemigos que venían y atacaban. Entonces buscaban a un noble fuerte al cual se subordinan a cambio de alimentarlo y cuidarlo, y este señor, digamos, logra mantener hereditariamente estas tierras porque a su vez se subordina a un señor mayor no en edad, sino de poder feudal, a un señor feudal de mayor capacidad. De esta manera el castellano que domina el castillo, el varón o el caballero que logra tener una posesión de tierra, se subordina ante el conde, el duque, el marqués, lo que se conoce como la alta nobleza, hasta llegar al rey. El rey es el máximo señor feudal, aunque muchos de estos duques o marqueses tenían más poder inclusive que el mismo rey. El caso más emblemático sería el de Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, que estaba subordinado a su señor feudal, que era el rey de Francia, pero que hace una expedición, cruza el charco y toma las islas británicas, Inglaterra, principalmente Inglaterra, y se convierte en rey de Inglaterra. Es el famoso Guillermo el Conquistador, que sigue siendo, como duque de Normandía, vasallo del rey de Francia, pero supera en capacidad y en poder a su propio rey. Pero la pregunta del millón en estos tres, esta división tripartita de los órdenes, señores feudales, clero, que en realidad entre ambos es el 10% con toda la furia, ¿por qué el 90% de la población se subordina ante estos muchachos y se dejan explotar de esa manera? Aclaro que dentro de ese sector de campesinos también en principio pueden incluirse a la burguesía, a los pocos habitantes que vivían en principio el año 1000 en las ciudades. ¿Por qué digo pocos habitantes? Porque las ciudades en gran medida, no todas, pero se fueron despoblando, inclusive regiones que estaban ampliamente urbanizadas como es Italia, el caso de Roma, que pasó de 1 millón a 30.000, de 1 millón a 30.000 habitantes. Sí, la gente fue huyendo, y cuando se produzca la peste negra o la muerte negra, más todavía.
Con esto quiero decir que había una enorme cantidad de población que vivía en el campo y estaba bajo el dominio de los señores feudales. ¿Y por qué se daba esto? Bueno, lo cierto es que distintas situaciones, sobre todo la de las segundas invasiones de los húngaros o magiares por el los sarracenos por el sur y los vikingos por el norte, hizo que en sus ataques veloces hicieran que se demorara demasiado la llegada de las fuerzas cristianas para protegerlos, y empezó a generarse la necesidad de subordinarse ante poderes locales que fueran efectivos a la hora de protegerlos. Esto sería la llamada hueste feudal, que muy pronto en refugios como las motas catastrales, los castrorum, los viejos castillos y las motas, empezaron a dar una solución de defensa ante estos enemigos, y esto llevó a subordinarse a los campesinos, entre otros motivos, a los señores locales. De esta manera, en esas pequeñas fortalezas localizadas en lugares específicos como cruces de caminos, de ríos que dominaban la región, la población se puso en estado de sumisión y de servicio ante este señor, que a su vez de alguna manera los chantajeaba vendiéndoles protección, porque después de un tiempo ya no había más guerras. A lo sumo había guerras entre señores feudales que, bueno, la misma iglesia intentará detener y logra detener de alguna manera con lo que sería la tregua y la paz de Dios, que ya lo explicaré en algún otro momento. Pero en todo caso, lo interesante es que el señor feudal, yo he escuchado por ahí, ¿no?, que era de profesión guerrero. No era de profesión guerrero. En principio pudo serlo, pero ya en el periodo feudal, en realidad el señor feudal era sobre todo un terrateniente que tenía la capacidad de poder hacer la guerra, por supuesto, comía mejor, tenía el dinero suficiente por tener ese feudo para mantener una hueste de 20, 30, 50 soldados armados, que eran carísimos, caballos. Los caballos de guerra eran extremadamente caros, valían por lo menos 5 mansos o tierras alodiales de los campesinos, es decir, como tener un BMW o hasta una Ferrari. Podían tener varios de esos caballos, y podía dedicarse a la guerra. Entonces, este terrateniente tenía esa capacidad de amedrentar a los campesinos. Y es así que en este periodo podemos hablar de un tipo de guerrero que es el caballero medieval, obviamente caballero montado, que era un tipo de guerrero específico que tenía distintas cuestiones. Por ejemplo, el caballero medieval debía ser experto en el uso de una gran variedad de armas. Para conseguirlo, los jóvenes escuderos se ejercitaban desde los 7 años hasta alcanzar la edad del nombramiento entre los 15 y los 18. El arma más importante y símbolo de la caballería era la espada, que se ceñía a la cintura en el nombramiento. Y claro, la espada tenía toda una simbología. Vean, está el video sobre la historia de la espada, se los recomiendo. La espada era todo un símbolo y no era tan común que estuviera en el campo de batalla. En las películas nosotros vemos que aparecen cientos de espadas y espadachines. No era así. Sería, en todo caso, hacia el final de la Edad Media, pero en el periodo clásico, 1100, 1200, 1300, no era un arma de campesino. El arma de campesino era la lanza que era la reina de las guerras, de las batallas. También hay un video sobre la lanza, el hacha, las herramientas ennastadas, ¿sí?, el mangual, bueno, todo lo que está más cercano a las herramientas o que pueden producirse con herramientas de campo, ¿sí? No la espada, no la armadura. De esta manera el caballero medieval y la caballería es el arma. Como idea en general, el soldado montado es el dueño de la batalla, al menos por una buena parte de este periodo. De esta manera hubo una supremacía de poder desde una clase social por sobre las otras, ya que los campesinos, si bien eran mucho mayor en cantidad, lo cierto es que poco podían hacer en principio ante una hueste armada y entrenada y mucho mejor alimentada. El caballero medieval parece dominar
este periodo en un tipo especial de guerra muy distinto al periodo de la antigüedad en donde la infantería había prevalecido. Es por eso que en nuestro imaginario se encuentra este personaje de forma central. Sin embargo, este periodo, vamos a ver que más tarde, más temprano, esta clase social, estos guerreros a caballo, hacia una parte ya para el 1300 empiezan a ser disputados nuevamente por la supremacía, en este caso de la infantería. Pero bueno, en todo caso, eso es otro aspecto que ya analizaremos en su momento. Lo cierto es que la guerra, en este sistema, en este modo de producción, puede ser dividida en tres aspectos. En nuestro imaginario aparecen las batallas, qué sé yo, pero bueno, no es así. La principal forma de hacer la guerra eran las llamadas cabalgadas, al menos desde lo hispánico y también en el mundo occidental. Las cabalgadas serían avances, ataques, raids de soldados o caballeros montados que atacan velozmente, saquean, matan, roban, botín, guerra de botín. Al sustraerle esto le saca capacidad al enemigo, sorpresa, velocidad, ¿sí? Esta era la forma más común de guerra, que venía un poco heredada de las invasiones y de los mismos raids comprobados, esta guerra de guerrilla veloz de los vikingos. Esta era la forma más común de hacer la guerra y más barata. La siguiente, que podemos decir, en este caso la menos común, es la de las batallas campales. Las batallas campales en este periodo eran pocas, porque se tardaba mucho, era muy difícil conseguir un enorme ejército. Para eso había que activar los compromisos que se daban entre señores feudales. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando el rey quería la guerra contra otro rey, o a veces contra contra un noble díscolo, no tenía poder el rey. Una de las características de este periodo es que hay una atomización del poder, una localización del poder y una caída de la capacidad de centralidad de poder del rey. Entonces dependía de los señores feudales y estos a su vez tenían que llamar a sus señores feudales menores. El conde tenía que llamar a los varones a los castellanos y caballeros, y según las reglas en general, esto estoy generalizando, el vasallo, en las relaciones feudo-vasalláticas que se daban entre nobles, bueno, el noble menor respondía aproximadamente unos 40 días. Esa era su obligación. A partir de los 40 días, el noble mayor tenía que gatillar, tenía que pagar, ¿sí? Por lo tanto, las guerras se hacían en periodos cortos para no tener que pagar, y aparte porque la idea era no estar empeñando mucho tiempo esas fuerzas, porque ya lo dije, el señor feudal era un terrateniente. Lo único que le interesaba era agrandar su territorio, agrandar su producción y no perderlo, y perder su vida y su capacidad militar. Es así que pasados los 40 días, bueno, se tenía que gatillar. Entonces, juntar una enorme cantidad de soldados, se tenía que dar la batalla muy rápido. Se hacía en estaciones, en épocas que no fueran de labor, es decir, que está de alguna manera la guerra circunscripta a lo que es el calendario productivo, agropecuario. Por lo tanto, no había mucho margen. La tercera forma, que era la más común junto con la primera de las cabalgadas, la más común de las formas para hacer la guerra, era la guerra de asedios, es decir, tomar un castillo. Y esto nos lleva entonces a la, diría yo, principal tecnología, que es la de el castillo medieval. El castillo medieval es la herramienta, la mayor tecnología militar del periodo, y que hace a la necesidad de dominar tierras y gente. ¿Sí? Quien domina tierras y gente es poderoso. Y nace entonces estos primeros castillos medievales, que uno me dirá, pero sí, las fortalezas ya existían, los romanos tenían sus castrorum, sus fortalezas, sobre todo en las regiones fronterizas, sí, pero la característica principal es del castillo de esa época, es que aparte de ser una fortaleza era una vivienda. Ya lo dice Allen Brown. El castillo es básicamente una residencia fortificada, una fortaleza residencial. Esta dualidad es la que le permite diferenciar a los castillos de otros tipos conocidos de fortalezas. Y claro, es que en realidad el señor feudal
tenía su casa en el castillo, en donde se alojaban su familia, su hueste o gente de armas. Ya voy a hacer algún video sobre los castillos, denme tiempo, hay tanto para hablar que a veces uno no da abasto, pero bueno, lo cierto es que el castillo medieval, a partir de que va a ir evolucionando desde la mota de madera con su montículo de tierra y su muralla o empalizada exterior, lo cierto que más tarde, más temprano empieza a hacerse una construcción más permanente de piedra, y entonces empieza a adecuarse a la morfología o a la geografía de la región. Entonces van a estar ubicados en lugares y van a tener distintas formas, pero lo cierto es que los castillos habían permitido a los señores feudales controlar el paisaje a su alrededor, protegerse ante agresores superiores en número y realizar salidas punitivas de hostigamiento. Eran pues base de operaciones de todo tipo de actividades bélicas, además de residencia estable para fuerzas militares. Su arquitectura notoria a los ojos de cualquier persona permitía su fácil defensa adecuada a la geografía y posibilidades de forma efectiva. Sus altas y gruesas murallas de piedra, que promediaban entre 6 metros por lo menos de alto y 1,5 metros o 2 de ancho, daban resguardo y defensa eficaz contra cualquier agresor. Los castillos permitían observar cómodamente los movimientos enemigos, razón por la cual se talaba toda la vegetación de los alrededores. Los castillos tenían un amplio sistema de defensas que les permitía soportar largos asedios, con intrincados obstáculos como fosos, salientes inclinados al pie de las murallas llamados talud o escarpa, las barbacanas, puentes levadizos y torres almenadas. Se les solía proveer de aljibes con amplias cisternas en donde se almacenaba suficiente agua de lluvia para soportar largos periodos de asedios. En líneas generales, para sitiar una fortaleza se requería de tiempo y de máquinas de asedio, tales como arietes para las puertas, torres de asedios para escalar sus murallas y una gran variedad de sistemas de propulsión de proyectiles contra las mismas, como catapultas o nagros, de las cuales derivaron luego las llamadas manganas o mangonel medieval, las balistas y los trabuquetes. Todo este arsenal era caro para construir. Por lo tanto, no todas las fuerzas sitiadoras lo poseían y muchas veces se solía cercar la fortaleza con la intención de lograr el agotamiento de la guarnición por hambre, cuestión que podía llevar su tiempo. Difícilmente durante las guerras se eludían las fortalezas y castillos, porque, como ya dijimos, se situaban en cruces de caminos importantes o ríos y conquistarlos habilitaba un verdadero dominio sobre dilatadas regiones. Pasarlas por alto era exponerse a ataques sorpresivos que podían amenazar no solo a las fuerzas que se movilizaban por el terreno enemigo, sino también las propias líneas de comunicación y abastecimiento. En definitiva, poseer un castillo bien ubicado y preparado para resistir permitía mantenerse lo suficiente para recibir refuerzos, obligando a los sitiadores a presionar su toma con ataques directos que costaban una mayor cantidad de vidas. Muchas veces se optaba por dichos ataques en función de no quedar entre las fuerzas del castillo y las tropas de auxilio. Obviamente que toda esta tecnología dominante del periodo no era una cosa que se sabía de ahora, se conocía desde la antigüedad. Ya el arte de la toma de castillos se conoce como poliorcética, y esto tiene que ver con un trabajo de Eneas el Táctico, esto es del siglo IV a.C. El libro se llama Poliorcética o Comentario Táctico sobre cómo defenderse en los asedios. Y en todo caso, lo que nos interesa es que esto demuestra que ya se conocía desde la antigüedad, no eran los únicos que se estudiaban. Sus libros, por ejemplo, los de Flavio Vegecio o Marco Vitruvio, eran obras que se consultaban
por aquellos que leían, obviamente, ¿no? Los ingenieros en asedio que eran pagados muy bien y que diseñaban estas armas, se ganaban su dinero muy bien porque facilitaban lo que era el asedio. Y ya para esta época, para lo que es el siglo XV, empiezan a haber ya varios autores medievales, por ejemplo Conrad Kaiser y su Bellifortis. Después estaba uno italiano que era Mariano di Jacopo della Tacota o de Tatacola, algo así, que había escrito de Machinis o de Machinis. Como sea, estos autores son fundamentales para entender todo esto hasta que llegue el arma real que va a cambiar toda esta situación. Porque lo que cierra de alguna manera este periodo, y con esto voy cerrando este video, que espero que no se haya hecho muy largo, la aparición de la pólvora es la que va a cambiar todo. Los castillos medievales se van a volver obsoletos, la caballería va a terminar abruptamente su primacía con la aparición de la pólvora y las armas de fuego y su uso masivo en los ejércitos, en lo que se va a conocer como la Revolución Militar. ¿Sí? Esto que no es un invento mío, sino que muchos autores ya lo han tratado y que va a ser un tema para la próxima de esta saga, no ahora, pero que es importante porque acá cambia la historia, ¿sí? Cambia la historia absoluta, por eso se llama Revolución Militar. Hay un dicho que dice que cuando aparecieron las armas de fuego se terminaron los guapos. El petizo le podía pegar un tiro al grandote sin drama y ya no importaba si era grandote, olvídate, un tiro y se terminó, ¿sí? Como decimos acá en Argentina, un corchazo y a otra cosa, mariposa. Pero lo cierto es que la Edad Media va a llegar a su fin hacia el finales del siglo XV y uno de los inventos indudablemente va a ser la pólvora, pero eso es para otro capítulo de la historia desconocida. Así pues, amigos, me despido hasta el año que viene, muy dentro de poco, ya faltan pocos días. No, que estamos, hoy es 29 cuando estoy grabando esto, así que calculen que cuando lo suba será 30, 31, la idea es subirlo antes de que se vaya todo este año, este 2024, así que nos despedimos como siempre. ¡Hasta la próxima batalla, amigos!